Buenas, sean todos bienvenidos a este pequeño video de YouTube donde voy a tratar de dar una pequeña clase, ¿ok? Y explicar por qué es importante escoger un nicho, tener un cliente ideal y por qué anicharte si eres desarrollador web o desarrollador de software en general, desarrollador freelance, ¿ok? Entonces, hice una pequeña presentación, voy a explicar paso a paso, cualquier detalle, cualquier duda que tengan, me la hacen en los comentarios y con gusto los voy a estar respondiendo, ¿ok? Lo primero, el fin del generalista. Cómo elegir un nicho donde el dinero ya está fluyendo y dejar de competir por precio. He decidido llamar a este video y esta clase de esta forma. Lo primero, hay que empezar por lo más importante. ¿Qué es un nicho realmente? Bueno, un nicho no es solo un grupo de gente. Es un segmento del mercado con un problema específico, un lenguaje propio y una disposición a pagar por una solución que tú entiendes. Por ejemplo, un nicho, es un apartado del mercado, digamos un sector en el mercado que tiene ciertas características y por ende tiene ciertos problemas. Un ejemplo, los restaurantes son un tipo de nicho. Las clínicas odontológicas son un tipo de nicho. Las inmobiliarias son un tipo de nicho. Las firmas de abogados son un tipo de nicho. Digamos que es un tipo de negocio, básicamente. El nicho es un tipo de negocio, ¿vale? Y que a su vez puede tener micronichos, que serían sectores más pequeños aún dentro de un nicho. Por ejemplo, en restaurantes están restaurantes de comida italiana, restaurantes de comida asiática, restaurante de comida tradicional y así sucesivamente, ¿ok? Y entonces, un nicho es eso. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, en un mercado masivo, la mayoría de las ofertas son algo así: hago software para empresas. Te dicen, no, yo hago software para empresas. Y listo, ¿ven? Ahí no hay nicho, ahí no hay nada. Y luego, un ejemplo de un nicho específico sería: automatizo la gestión de leads para inmobiliarias de lujo. ¿Ok? ¿Ven cuál es la diferencia? O sea, no es igual decir, no, es que yo soy desarrollador de webs. A yo decir, no, yo desarrollo web específica para restaurantes de comida italiana que hacen que tengan 20% más de clientes al mes. ¿Ok? Entonces, ¿qué permite tener un nicho? Primero, dejar de ser generalistas. Al dejar de ser generalistas, les permite primero cobrar más caro, ¿no? Principal y más importante. Y segundo, verse con más autoridad, porque tienen más experiencia tratando con ese tipo de clientes y con ese tipo de problemas. Y segundo, que al tener más experiencia, se le va primero, va a ser mucho más fácil a la hora de la que ustedes den soluciones, ¿ok? Al tener más experiencia, va a ser mucho más fácil para ustedes dar soluciones. Y que se van a percibir como de, no diría más caro, o sea, sí se van a percibir más caro, pero digamos que de mayor valor, porque normalmente a las personas o en los negocios en general les gusta pagar a especialistas, y a ustedes verse como especialistas en un nicho en específico va a ser muchísimo mejor para ustedes, ¿ok? Porque digamos que un cliente, digamos una clínica odontológica, va a mandar a hacer un sistema web para su empresa, un ejemplo, yo qué sé, para automatizar lo de las agendas de citas, lo del tratamiento de los clientes, mandar mensajes en campañas, todo esto, ¿no? De lo de la historial clínico de los clientes, todo. ¿Ustedes qué creen que van a buscar? Van a buscar a un desarrollador de software que sí tiene experiencia y tal, pero que desarrolla para todo el mundo, que es generalista, o a un desarrollador de software especializado en automatizaciones y desarrollo de sistemas web personalizados para clínicas odontológicas que tengan más de 200 clientes al mes y no sepan cómo gestionarlo. O sea, es muchísimo mejor. Obviamente la clínica se va a ir por un especialista. ¿Por qué? Porque a los clientes les gusta eso. Los clientes, mientras más ustedes sean específicos, más se sienten identificados con lo que ustedes hacen, con el problema que ellos tienen y que ustedes se lo pueden resolver, va a ser muchísimo mejor para ustedes. Entonces van a poder cobrar más caro porque van a poder percibirse como mayor autoridad. ¿Ok? Entonces eso es importante. Y sé que suena contraproducente porque muchas personas pueden decir, no, pero es que si soy generalista, puedo venderles a restaurantes, puedo venderles a e-commerce, puedo venderles lo que sea. Y es al contrario, se te va a hacer mucho más fácil, sobre todo a nivel de comunicación, a la hora de que tú vayas a prospectar, a la hora de que tú, por ejemplo, si creas contenido como yo, a la hora de la comunicación, de las estrategias de contenido, es mucho más difícil atacar a muchos clientes ideales al mismo tiempo. Crear contenido para todos, imagínense ya de por sí. Para hacer contenido para un cliente ideal es difícil, imagínense 3, 4, 5. O sea, no tiene ningún sentido. Por eso les recomiendo eso, que se anichen. Luego, tenemos dos tipos de anichamiento. Lo que es el nicho de sector versus el nicho del vehículo. El nicho de sector es a quién ustedes le van a vender. Por ejemplo, industrias como e-commerce de moda,
clínicas odontológicas o agencias de marketing, ¿ok? Que es lo que mencioné anteriormente, que digamos que es un sector del mercado. Eso es anicharse por sector, que sería anicharse por un tipo de negocio. Y luego tenemos el nicho de vehículo, que es el cómo. Entonces ustedes ya no se van a nichar por el sector, sino el cómo ustedes resuelven los problemas. Por ejemplo, especialistas en una solución o tecnología en concreto. Por ejemplo, automatizaciones con agentes de IA, dashboards de datos de Supabase, MVPs ultra rápidos con Next.js, algo así, ¿ok? Obviamente, ustedes no se lo van a presentar así a los clientes. Ustedes no van a decir automatización de agentes con IA, no. Ustedes van a colocárselo de cierta forma en la que él les vea el resultado. Acuérdense que todo esto se basa en resultados. Entonces, digamos, por ejemplo, yo tengo una mezcla de ambos, de sector y de vehículo, como se ve aquí abajo. La magia ocurre cuando uno de los dos. Por ejemplo, hago agentes de IA para clínicas odontológicas. ¿Ven? Incluso yo esto lo mejoraría un poquito más. Lo haría más de nicho. Por ejemplo, digamos que yo hago chatbots. Ejemplo, ¿no? Chatbots para clínicas odontológicas para la atención al cliente. Entonces yo hago chatbots especializados en conversión para clínicas odontológicas. Yo no sé, que tengan más de 400 clientes al mes. O sea, 400 clientes al mes. Que les escriban 400 clientes al mes. ¿Okay? O chat de alta conversión para leads precalificados, para clínicas odontológicas que no tengan personal que atienda. Así, ¿sí me entienden? O sea, tienen que tratar de mezclar los dos. Cuando ustedes mezclan los dos, va a ser muchísimo mejor. Sobre todo en la industria del desarrollo de software. Es muchísimo mejor mezclado así. Hay otras industrias, marketing, edición de videos y tal, que es más complicado anicharse así. Se puede anichar de otras formas, pero lo que es desarrollo del software es muchísimo mejor anicharse así. ¿Ok? Y que a la hora que ustedes lo vayan a vender, no simplemente lo coloquen así en plan, hago agentes de IA para que no, sino que muestren la solución. Por ejemplo, digamos que ustedes hicieron un chatbot que hizo que yo qué sé, que una empresa, digamos que había una clínica odontológica que no podía atender a más de 50 clientes, un ejemplo, ¿no? Al mes. Entonces ustedes hicieron un chatbot que le permite atender a 200. Entonces eso le trajo como beneficio neto, les trajo $5,000, $6,000 más a la clínica. No, esto es un número loco, o sea, me lo estoy inventando, pero más o menos esa es la idea, ¿ok? Que ustedes vendan, a la hora de escoger el nicho, vendan es esa solución para ese tipo de sector que ustedes escogieron. Por ejemplo, yo trabajo creando sistemas web personalizados para empresas de servicios que pierden tiempo y dinero en procesos manuales o en Excel. ¿Ven cómo lo tengo yo estructurado? Entonces, es un nicho con un sector que son empresas de servicios, pero a la vez con el vehículo, que es lo que yo hago, que es mi metodología, las herramientas que utilizo para crear sistemas personalizados. Entonces, ¿qué hago yo? Yo hablo con la empresa, veo qué problemas tiene. Por mi experiencia puedo identificar los problemas, agruparlos y automatizarlos y solucionarles el problema. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver también. De aquí a la hora de vender, atacar esos problemas. Lo importante es atacar el dolor del cliente, los dolores que tengan, los problemas que tengan. Y en base a eso, escoger un nicho bot. Pero de eso vamos a hablar ahorita, que son los 3 pilares de un nicho rentable. El primer pilar sería la rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? El sector tiene dinero y suele invertir en tecnología. ¿Ok? ¿A qué se refiere la rentabilidad? Se refiere a esto. El sector tiene dinero y sí puede invertir en tecnología. Porque hay muchos nichos, pero no todos los nichos tienen la capacidad primero. La capacidad o la necesidad primero de automatizar o sistematizar cosas. Si desarrollan software, ya sea lo que sea, chatbots, sistemas web, páginas web, lo que sea. Y 2, que tengan el dinero adquisitivo para poder hacerlo, que tengan la capacidad adquisitiva, perdón. Entonces, no es igual venderle a un kiosquito de la esquina que gana 500 al mes a una empresa que yo que sé, a un e-commerce que gana 6,000 al mes, ¿me entiendes? Entonces, digamos que ustedes van a hacer una página web y lo mínimo que ustedes cobran por una página web, por lo que ustedes saben hacer, por las soluciones que ustedes dan, son $400. No vamos al kiosquito de la esquina a ofrecer una página web en $400 porque no le va a haber el beneficio. A menos que, por ejemplo, si se lo ofrecemos a un e-commerce que gana 5,000, 6,000 al mes y con esa página web va a tener una alta tasa de conversión y la va a permitir poder atraer más clientes, entonces ahí sí, ¿me entiendes? Y sí se lo va a poder pagar. Aunque el kiosquito de la esquina le pueda ayudar muchísimo a la página web, sí, pero no va a tener con qué pagarlo. Entonces, ¿sí me entienden? Esa vez escoger un nicho en el que ustedes digan, bueno, este nicho yo sé que mueve bastante dinero. Por ejemplo, las clínicas odontológicas mueven mucho dinero, los e-commerce, las inmobiliarias, las clínicas estéticas también. Entonces tienen que asegurarse de que el nicho que ustedes escojan sea un nicho donde se mueve bastante dinero y que su cliente ideal sea un cliente ideal que también tenga bastante dinero. Luego, la accesibilidad.
La accesibilidad es, puedes llegar a los dueños en redes sociales sin pasar por 5 secretarias. Este apartado es para las personas que prospectan como yo, que prospectan por redes sociales o que crean contenido como yo. Que a la hora de prospectar tenemos que buscar correos electrónicos, cuentas de Instagram, LinkedIn y todo eso. Entonces, si te van a escoger un nicho y van a empezar a prospectar, que es lo que yo les recomiendo, empezar a prospectar de esta forma, eso se llama prospección en frío. Entonces, que sea fácil acceder. Porque hay empresas, por ejemplo, ciertas empresas de administración y cosas así como ISPs, que es muy complicado a veces llegar. Muy complicado que encontrar al dueño del negocio, a encontrar al encargado, es muy complicado. Entonces, asegúrense que el nicho que ustedes van a escoger y se van a prospectar de esta forma, que sea fácil de acceder, ya sea por Instagram, por LinkedIn, por correo electrónico y todo esto. Y luego, el dolor o el pain, que es, estás perdiendo dinero hoy por no tener una solución. Eso sería como el ejemplo, ¿no? El dolor es más que todo como el problema que tiene el cliente o los principales problemas, porque normalmente un cliente tiene varios dolores, varios problemas. Pero digamos que uno de esos podría ser, como coloqué aquí de ejemplo, el dinero. Hay muchos más, ¿no? Dinero, tiempo, hay unos que pueden ser incluso estrés, o sea, salud mental, tranquilidad, son muchas cosas. ¿Cuál les recomiendo yo? El dinero. El dinero. Nada como decirle a alguien, mira, yo te hago este sistema, tú estás perdiendo 2.000 al mes, te hago este sistema, te lo instalo, me vas a pagar a mí, yo qué sé, 1.000 por hacerte el sistema, en 50 meses por el mantenimiento, entonces te vas a ahorrar 5.000 al mes, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿ok? Entonces siempre, si están empezando, traten de hacerlo, porque es mucho más complicado a veces vender que si, no, mira, este sistema va a hacer que estés mucho más tranquilo y no sé qué. Hay muchas empresas que les cuesta, digamos, aceptar ofertas de ese tipo. Entonces siempre busquen tratar de que lo que ustedes vayan a vender, la persona vea el retorno de inversión rápido, ya sea por tiempo o por dinero, pero sobre todo por dinero. Y que por tiempo, en algunas empresas es proporcional al dinero que ganan. Que por ejemplo, sobre todo atención al cliente y cosas así, es proporcional. Entonces siempre busquen eso, que los principales dolores de su cliente, sobre todo en cosas de software, suele ser así, de dinero o tiempo. Luego estaría la creación de tu cliente ideal. ¿Qué es el cliente ideal? El cliente ideal es básicamente unas características que debe tener un cliente para que ustedes digan, bueno, esta persona es perfecta para mi servicio. Entonces eso es un cliente ideal. Una persona o un negocio que te cumpla ciertas características en las que ustedes dicen, bueno, yo necesito un cliente, por ejemplo, que yo qué sé, que tenga una clínica odontológica, que tenga más de 1.000 clientes al mes, que facture más de $20.000 al mes y que tenga problemas con atención al cliente para yo poder ofrecerles mi chatbot, un chatbot de inteligencia artificial por WhatsApp, un agente de IA por WhatsApp, un ejemplo, ¿no? Entonces ese sería su cliente ideal. ¿Por qué? Porque no buscamos logos de empresa, buscamos a la persona que sufre el problema. Acuérdense que los negocios son a veces reflejos de las personas. Entonces hay que buscar eso, hay que buscar a la persona que sufre el problema. Por eso es importante que ustedes tengan y lo tengan bien construido su cliente ideal, de cómo sería su cliente ideal. Para poder identificarlo, primero sencillo, para poder construirlo, sería la identidad, que es quién es el dueño o gerente en redes sociales, ¿ok? Esto lo pueden hacer fácil a la hora de prospectar. Ustedes lo pueden hacer, revisar quién es en LinkedIn y tal. Luego la situación que está intentando lograr y no puede. Por ejemplo, yo estoy tratando de, vuelvo al ejemplo de las clínicas odontológicas. Estoy tratando de poder atender a todos los clientes que me escriban, a todas las personas interesadas, a todos los leads que me escriban, pero no puedo atenderlos a todos porque no tengo la capacidad, el tiempo ni las personas. ¿Ok? Esa sería la situación. Y luego el dolor. ¿Cuál es el proceso que más le quita tiempo? ¿Qué me quita tiempo? A mí me quita un montón de tiempo responder a los clientes. Y entonces, por estar respondiendo a los clientes, no puedo atender a más pacientes en mi consultorio. Algo así, ¿ok? Entonces, esa es más o menos la idea. Enfóquense en eso. Identidad, situación y el dolor de su cliente ideal, ¿vale? Estas son como las 3 cosas rápidas. Pero mientras más información ustedes puedan tener del cliente ideal, mejor. Incluso en qué país de qué país puede ser, porque digamos que hay países que, como todos sabrán, que se pueden cobrar más caros que otros. Por ejemplo, los clientes de Estados Unidos o de Europa se puede cobrar mucho más caro que un cliente en Latinoamérica. Entonces todas estas cosas tienen que tomarlas en cuenta. Ahora vamos con el plan de acción. Estas son algunas cosas que les recomendaría, ya si llegaron hasta acá, hasta esta parte del video, hasta el final. Estas son algunas cosas que les recomendaría si aún no tienes nada de esto planteado, ¿ok?
voy a dar unos ejercicios y algunas herramientas para que ustedes mismos puedan escoger su nicho y todo esto. Primero, elegir 3 nichos. ¿Okay? Van a elegir 3 nichos, ya sea por sector, van a combinar sector más vehículo, perdón, y validarlos. ¿Okay? Van a escoger 3 nichos. ¿Cómo lo pueden escoger? Ya sea porque ustedes tengan experiencia trabajando ahí, ya hayan tenido proyectos en ese sector, ya sea porque tienen familiares o conocidos que trabajen ahí o porque les gusta. ¿Ok? Hay gente que yo conozco que trabaja con e-commerce porque les gusta el tema de los e-commerce. Hay gente que conozco que trabaja con restaurantes de comida italiana porque les gusta la comida italiana. Así de simple, ¿ok? Entonces, si no tienen ninguno, no les llaman la atención a ninguno, que les recomiendo que empiecen primero siendo un poquito generalistas y ya cuando empiezan a tener ciertos clientes, ya ustedes dicen, ah, bueno, puedo irme por aquí y tal. Pero no duren mucho tiempo siendo generalistas. Literal, les recomiendo que se esfuercen lo más que puedan en encontrar un nicho. O sea, ser generalistas es lo último que les recomiendo, la verdad. Luego, puedes usar mis prompts de mentonilla para que la IA perfile tu avatar. Les voy a estar dejando eso en la descripción. O sea, todo el material se lo voy a estar dejando en la descripción. Y luego investigar a 5 personas o dueños en redes sociales, ya sea en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, en lo que sea, que ustedes quieren que cumpla con estas características y mandarle una oferta. ¿Okay? Ya puede ser, bueno, pueden ser por LinkedIn, Instagram, ya sea o por correo electrónico, o lo que ustedes consigan, ¿ok? Entonces, les voy a dejar un pequeño kit de apoyo que van a ser el sistema de prompts, el nicho más el avatar, el PDF con 20 sectores rentables para la consultoría y una pequeña plantilla de perfilado del cliente ideal donde ustedes van a poder anotar todo sobre su cliente ideal. Todo eso se lo voy a estar dejando en la descripción de este video. Entonces, bueno, ya saben, espero que esta información haya sido útil. Cualquier pregunta, cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios de este video. Acuérdense que también tengo una mentoría donde este tipo de cosas las comparto directamente con mis alumnos. Y no solamente les enseño de esta forma general, sino que los acompaño. Es un acompañamiento 1 a 1 que hago con ellos, donde les ayudo a escoger sus nichos, les ayudo a crear sus propias estrategias de contenido, sus propias estrategias para poder prospectar. Entonces los ayudo en todo este proceso. Si están interesados y si pueden saber si ustedes califican para esto, pueden dejar, pueden agendar, una cita aquí abajo en un link que les voy a estar dejando para mi Google Calendar. Entonces ustedes pueden agendar una videollamada completamente gratuita donde yo voy a hablar con ustedes, ver su caso, ver si los puedo ayudar y cualquier cosa pues concretamos. Entonces, bueno, gente, espero que les haya sido útil. Ya saben, denle like y suscríbanse para que me ayuden y me apoyen si quieren que suba más videos como esto. Hablamos, bye.